Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro episodio 1, la comunicación como medio de la salvación. La historia que vamos a estudiar hoy se trata de Noé y de su familia. ¿Sabías que el nombre de Noé significa descanso, reposo, tranquilidad? Vamos a ver 10 lecciones que podemos poner en práctica para mantener una buena comunicación en el matrimonio. En los tiempos de Noé y después de que su espíritu había lidiado con el hombre por mucho tiempo, pero todo había sido en vano, el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá con el ser humano para siempre. Dios extendió un periodo de gracia por 120 años antes de desatar su ira. Ese plazo de tiempo era para dejar los caminos pecaminosos, y puede parecer mucho, pero como todo plazo, llega a su término. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero nunca encontramos alguna cita donde diga: y se arrepintió de haber redimido al hombre. Dios se enojó con la gente porque ellos hacían el mal deliberadamente y se las ingeniaban para hacer perversidades, es decir, corrompían la adoración a Dios. La maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo. Por eso dijo: voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Estoy muy triste de haberlos hecho. Sin embargo, en un mundo lleno de maldad, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. El ser humano tiene una tendencia que se nos está advirtiendo del inminente desastre, pero no esperamos que suceda. Y por eso te quiero compartir 10 lecciones que representan una advertencia, una invitación y un desafío para nuestra vida. Lección número 1. Dios comunica sus planes a quienes tienen comunión con Él. Podemos leer en Génesis 6:9 en la NTV. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Dios nos enseña que hay diferentes formas de comunicación, en medio de la zarza ardiente, de una nube, de un suave murmullo, a través de sueños, visiones. También Jesús se comunicó verbal y no verbalmente. Escuchaba y hacía preguntas. Extendía su mano para sanar y bendecir. Pasaba tiempo con la gente. No permitía que la gente pasara por hambre, demostrando que las palabras y las acciones van de la mano. Lavaba los pies de sus discípulos, etc. Hoy día lo sigue haciendo a través de sueños, milagros, enseñanzas y de su palabra. Dice en 1 Corintios 2:10 en la RBR 1960. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Pero qué necesitamos para que nos comunique Dios sus planes? Estar en íntima comunión, así como Noé, que siempre obedeció a Dios, por eso halló gracia ante sus ojos. Lección número 2. Dios da instrucciones. Dice Génesis 6:14 en la Telea. Así que toma madera y hazte una casa flotante. Úntala con brea por dentro y por fuera y constrúyele varios cuartos. Además de dar a conocer el plan, Él da los detalles de ese plan cuando vives en esa comunión. Pídele al Señor que te dé detalles para salvar tu familia, tu negocio, tu ministerio, y honra a Dios siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, con el material adecuado y las medidas precisas. El Señor nos dice en su palabra en Salmos 32:8, Dios habla hoy. Dice: mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. La idea no fue de Noé. Tanto la idea de la salvación como la idea del matrimonio nunca han sido del ser humano, sino de Dios. La orden que Dios da a Noé es: construye un arca, una casa flotante, un lugar de refugio.
Noé no era especialista en construcción, pero lo hizo mejor que cualquiera de esa época. Dentro de todas las indicaciones, algo sorprendente es que un barco de esa magnitud no tenía timón. Y eso es maravilloso. ¿Y sabes por qué no tenía timón? Porque Dios es el que dirige y no el hombre. Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. No todo el mundo tiene acceso a esas instrucciones. Su palabra dice en 1 Corintios 2:14, en la Reina Valera 1960, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es un trato directo por medio de su Espíritu Santo dentro de ti. Cuando tú oras, tú tienes ideas que antes no tenías, instrucciones que no habías conocido, esa fuerza que nunca antes habías tenido antes de acercarte a su presencia. Lección número 3. Dios nos manda advertencias. Podemos leer en Lucas 17, del versículo 26 al 27, en la TLA. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Antes que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Después Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. Advertencias, no las ignoremos. Se convencieron de su necedad cuando ya era demasiado tarde. Quizás intentaron por todos los medios posibles poder salvarse, pero todo fue en vano. Hágase responsable de sus propias emociones, palabras, acciones y reacciones. No le echemos la culpa a la otra persona. Usted se enoja porque quiere, ataca porque decide hacerlo. Que cada uno cumpla sus propias responsabilidades, nos dice Gálatas 6 en la PDT. Cada quien cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismo, solo cosecharán de ellos la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida. Y es la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Lección número 4. Ante la falta de arrepentimiento, destrucción. Dice Génesis capítulo 6 del versículo 17 al 19 en la TLA. Yo voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte que acabará con todo lo que tenga vida en este mundo. No quedará nada con vida. Sin embargo, voy a hacer un trato contigo. Tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras entrarán en la casa flotante y también un macho y una hembra, de toda clase de aves, reptiles y animales domésticos y salvajes. Los meterás contigo para que no mueran. Quizás te hayas preguntado en alguna etapa de tu vida, ¿continuar tiene sentido? Para la época de Noé estas cosas tampoco tenían sentido. Cosas como nunca antes había llovido. Es más, el rocío era el que mojaba la vegetación. Construir un gran barco en tierra seca, algo tan grande como un estadio y medio, esto tampoco tenía sentido. Él provee el material suficiente para todo. En ese entonces proveyó madera, comida, etc. Significa que Dios suple bendiciones dentro de una bendición. La gente no creía ni antes ni ahora. Incluso se ríen cuando Dios dice qué es lo que va a hacer. Noé superó las objeciones por su fe. Su obediencia era pronta, porque el postergar también es desobedecer. Cuando empieces a construir algo, no lo dejes hasta terminarlo. Dios no quita las tormentas, pero se ocupa de nosotros en medio de ellas. La familia de Noé quizá tuvo temor del diluvio que los llevaría a una destrucción, pero tú, ¿tienes temor a que se destruya tu familia? Cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a admitir que somos parte del proceso. No culpes, no busques la venganza. Ya es momento de darnos cuenta que la infidelidad nos lleva a la muerte, pero los que somos fieles viviremos.
Lección número 5. Obedece y atraerás todo lo que necesitas. Dice en Génesis 6, del 20 al 22, en la NTV. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo, vendrá a ti para mantenerse con vida, y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. No manipules para conseguir nada. Si tú crees en Dios, Él te sorprenderá. Se calcula que en el arca entraron aproximadamente 45,000 animales y todos vinieron a Noé. Tú enfócate a sus instrucciones y todo lo que necesitas para ejecutar el plan llegará solo. La Biblia no lo menciona, pero quizás sus hijos tenían otros planes y sin embargo decidieron obedecer a Dios. ¿Estás dispuesto a decirlo a Dios? Ven, Señor, interrumpe mi plan para que yo pueda seguir el tuyo. La obediencia es un compromiso y la dedicación a un proyecto a largo plazo también. Algunos tenemos problemas para perseverar en cualquier tipo de proyecto, ya sea que Dios lo dirija o no. Ocúpate de un problema a la vez. Podemos leer en Mateo 6:34 en la Biblia amplificada. Así que no os preocupéis ni estéis ansiosos por el mañana, porque el mañana tendrá sus propias preocupaciones y ansiedades. A cada día le basta su propio problema. Lección número 6. La estrategia es de Dios, no tuya. Dice Génesis 7, versículo 2 y versículo 15 al 16. Dice: de todos los animales y aves que acepto como ofrenda, llévate contigo 7 parejas, es decir, 7 machos y 7 hembras, para que sigan viviendo en la tierra. De los animales que no acepto como ofrenda, llévate solo una pareja. A la casa flotante fueron llegando en parejas toda clase de animales domésticos y salvajes, toda clase de aves y de reptiles, es decir, un macho y una hembra. Todos entraron en la casa, tal como Dios se lo había ordenado a Noé. Una vez que todos estuvieron dentro, Dios cerró la puerta. Lo acabo de leer en la TLA. Él hace que tú tengas para ofrecer. No se trata de decir, es que a mí me parece que si no lo ofrendamos se multiplicarán las especies. Noé no se quejó de servir y cuidar lo que ya había sido salvado. Servir a Dios con lo poco que tenemos, esa es la manera de hacerlo multiplicar. El orden a Dios le complace, es por pareja, no por trío, ni del mismo sexo, porque donde no hay orden, no hay multiplicación. No es como tú lo quieras hacer, es como Dios nos ordena que lo hagamos. ¿Por qué Noé no cerró la puerta? Entonces, ¿quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. Dios es compasivo, amoroso, que no quiere que nadie se pierda, pero su espíritu no contenderá para siempre. ¿Quieres quedarte afuera, siguiendo lo que diga la multitud, o dentro para obtener tu salvación? Tú decides. Lección número 7. Cumplir las instrucciones de Dios toma tiempo y mucha perseverancia. Dice Génesis 8, versículo 1 y 3 de la NTV. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual, después de 150 días. Noé tenía 500 años cuando Dios habló con él, 600 años cuando fue el diluvio de las aguas. O sea, esto nos permite ver que llevar a cabo la instrucción de Dios le tomó a Noé 100 años. Es decir, las cosas no pasan de la noche a la mañana. Las cosas importantes toman su tiempo y hay que hacerlas con tiempo, excelencia, dedicación y entrega. Las aguas estuvieron poco más de 6 metros, es decir,
No hay un lugar, por muy elevado que esté en la tierra, que no te alcance de las consecuencias de tus actos. Como la tierra no fue inundada en un día, fueron 40 días y 40 noches, tampoco quedará seca en un día. Como tu matrimonio no fue dañado de un día para otro, tampoco se salvará de un día para otro. Todo esto es un proceso. Dios suele liberar gradualmente a sus amados para que no sea despreciado el día de las pequeñeces. El arca descansó sobre una montaña. Dios tiene tiempos y lugares de reposo después de haber sido llevado por las turbulencias. Él te da los tiempos de reposo, disfrútalos y agradécelos. Cuando Dios se acuerda de ti no quiere decir que se había olvidado o que la memoria de Dios sea propensa a fallar. Lo que quiere decir es que no solo te da lo que has pedido, sino que te da lo que nunca pensaste pedir. Enfoca tu atención en Él y Él enfocará su atención a nosotros y en nuestra necesidad. Dios no te ha olvidado. No permitas que la impaciencia te lleve a dañar el propósito de Dios. ¿Dios tenía el poder de detener el diluvio en instantes? Claro que sí, pero a eso se le llama proceso de salvación. La definición de la palabra proceso es un conjunto de actividades planeadas que implican la participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado y nos sirve para ir hacia adelante. La Biblia no lo menciona, pero seguramente Noé tuvo tiempo suficiente para meditar muchas cosas, entre ellas que ya no estaría con sus vecinos. Es más, su familia habían sido los únicos que se salvaron. ¿Cuánta paciencia tuvo que mostrar Noé? ¿No lo crees? Confía, Él nos dará la paciencia en los momentos difíciles en los que debemos esperar. Lección número 8. Hoy es un nuevo tiempo. Dice su palabra en Génesis 8:9, en la NBLA. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, un lugar de reposo, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. 40 días después, Noé abrió la ventana de la casa y soltó un cuervo, quien estuvo volando de un lado para otro. Salía para alimentarse de muertos y regresaba donde había vida. Hay gente que así decide permanecer en las iglesias, en las familias, pero tú no les cierras la puerta. Si ellos quieren venir y salir, es su decisión. Después Noé soltó una paloma, quien regresó con una rama de olivo en su pico. Así nos anuncia el Espíritu de Dios, hoy es un nuevo comienzo. Noé estaba esperando el momento en que Dios enviaría la señal. ¿Te imaginas cómo estaba la tierra después, al final del diluvio? Cadáveres, lodo, destrucción por doquier. La paloma no encontró un lugar seco donde descansar. El Espíritu de Dios anda buscando algún hogar donde quedarse y morar ahí. ¿Lo encontrará en tu corazón? Acéptalo. El tiempo de un nuevo comienzo ha llegado. Lección número 9. Gratitud y adoración. Podemos leer en Génesis capítulo 8, 15, 16. TLA. Entonces Dios le dijo a Noé: quiero que salgas ya de la casa junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Así como Noé recibió la orden de entrar sin importarle que la tarea que le esperaba haya sido tediosa o no, que la espera dentro del proceso sea larga o no, él sabía que iba a esperar una nueva orden para salir. El diluvio ya había terminado, pero quedaba lodo, pestilencia. Si decides apresurar los tiempos, no podrás salir, porque Dios es quien cierra y abre la puerta. Quizá por la desesperación intentarás dar golpes para intentar abrir o trepar de alguna forma tratando de escabullirte. Aún no es tiempo. Dios ya tiene la bendición para que tú y tu familia la disfruten. La primera parte de tu proceso ya terminó.
Pero ahora falta la siguiente parte. Espera que la tierra seque. Hay cosas que se tienen que acomodar para que tú las recibas. Noé esperó 1 año más para poder salir después del diluvio. Nosotros somos enemigos de proceso, pero Dios es amigo de los procesos. Aprende a amar tu proceso. Si Dios lo permite es porque lo necesitas, porque cuando salgas recibirás su bendición. Recuerda, no son nuestros tiempos, son los tiempos de Dios. El tiempo de Dios es el mejor tiempo. Noé y su familia estaban listos para salir a un mundo desolado. Quizás su primera preocupación debiese haber sido construir nuevamente su casa. Sin embargo, decidieron darle la prioridad a Dios y construyeron un altar para adorarle. El Señor olió el olor agradable de esa ofrenda, un olor de satisfacción directo a su corazón. Dios aceptó su ofrenda por buscarlo, escucharlo y obedecerlo. Y lección número 10. Dios hace una promesa. Dice su palabra en Génesis capítulo 9, versículos 11 y 13 en la TLA. Y esta es mi promesa. Nunca más volveré a destruir la tierra con una inundación tan terrible. También dijo Dios, acabo de hacerles una promesa a ustedes y a todos los seres vivos de esta tierra, que incluyen también a los que todavía no han nacido. Como prueba de esta promesa, pongo mi arco iris. Adoración. Eso es lo que siempre debemos hacer al recibir una nueva vida, una nueva oportunidad. Que siempre vivamos con agradecimiento en nuestro corazón. Mientras más densas sean las nubes, más brillante el arco iris será. Mientras más abunden las aflicciones, más sobreabundará su gracia. Cuando Dios mire el arco iris, recuerde el pacto. Así nosotros recordemos su pacto con fe, gratitud y amor. Y después de la salvación de su familia, Noé disfrutó 350 años más. El pecado de aquella gente entristeció a Dios. Nuestro pecado también hoy día lo entristece. Pídele a Dios que perdone tus pecados. No sabemos ni el tiempo ni la hora, pero lo que sí sabemos es que no habrá regateos para alargar dicho plazo. Podemos pensar que el tiempo es largo, pero ahora tenemos la oportunidad de responder a las advertencias. Recuerda, el tiempo es limitado. Así como Dios, a través de una íntima comunicación, mandó la salvación a la familia de Noé, Él quiere estar en comunicación contigo, que tú busques la forma de tener esa comunicación asertiva con tu familia. Permítele que Él te hable, que Él te revele. Busca un espacio para poder estar en íntima comunión con Él. Es lo más maravilloso del mundo. La comunicación puede ser de diferentes formas, a través de muchos medios. Por ejemplo, la Biblia, esa es una forma escrita de hablarnos. A través de las alabanzas, platica con Él. ¿Estás decidido a buscarlo y seguir sus instrucciones? Terminamos con esta oración, pero no sin antes darte las gracias por haber escuchado todo este episodio. No te pierdas el próximo. Espíritu de Dios, ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Te doy las gracias por cada una de las personas que están escuchando este audio. Y aunque alrededor mío haya mucha maldad, ayúdanos a tener una íntima comunicación contigo. Enséñanos a mejorar la comunicación con nuestras familias y danos entendimiento para que comprendamos tus instrucciones, para que así podamos salvar a la familia. Salva nuestro negocio, nuestro ministerio. Ayúdanos a que durante el proceso que estemos viviendo te adoremos, nuestra familia y cada uno de los oyentes. Que vayamos sembrando aquello que tú pongas en nuestro corazón. Danos detalles de tu plan. Dinos qué tenemos que dejar, qué materiales debemos usar, qué libros debemos leer, a qué hora tenemos que orar, cuánto tiempo tengo que ayunar. Háblanos, Señor, necesitamos escucharte, necesitamos esas instrucciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, hasta la próxima. Bendiciones.